Este audio es parte del libro El diezmo desde Abraham a Cristo, escrito por Joel Perdomo. Si quiere escucharlo completo le dejo el enlace abajo de este video. El diezmo y la salvación. Parte 1. Toda desobediencia a la palabra de Dios es pecado. A. ¿Es pecado no diezmar? Una de las preguntas más importantes acerca del diezmo es su relación con la salvación. ¿Se puede perder eternamente un cristiano por no diezmar? Es claro que nadie se salva solo por diezmar, pero la Biblia señala que saber lo bueno y no hacerlo es contado como pecado, Santiago 4. 17, Lucas 12. 47, Juan 9. 41. El pecado es simplemente desobedecer la palabra de Dios. El diezmo es un mandato divino que está vigente en la era de la Iglesia y es esencial para desarrollar el culto a Dios. No diezmar es una desobediencia a la palabra de Dios que se constituye en un pecado. Un cristiano puede decidir no diezmar como parte de su vida de adorador, pero sufrirá las consecuencias de su desobediencia en su vida presente, repercusiones directas en su relación con Dios y lo más fatal, afectará el destino eterno de su alma por resistir la palabra de Dios, pues tendrá que dar cuenta de la mayordomía de sus bienes. Si un cristiano no diezma, ni Dios, ni la Iglesia pierden tanto, como perderá él mismo. La Biblia señala que, el que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado, Santiago 4. 17. La Biblia como la palabra infalible de Dios rige la fe cristiana. Oponerse conscientemente a la práctica del diezmo revelado en la Biblia es resistir a Dios y la desobediencia a la palabra de Dios es pecado, Romanos 5. 19, Hebreos 2. 2. Y el pecado tiene consecuencias inmediatas y eternas en quien lo practica, Romanos 6. 23. El problema no es el diezmo en sí mismo, sino la desobediencia y la oposición a la Biblia. ¿Cómo alguien puede proclamar que cree en Dios, si no cree a sus promesas de bendición? Él dijo, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, Malaquías 3. 9 y 10. La Biblia señala que aún los demonios creen y tiemblan ante Dios, pero no le obedecen, Santiago 2. 19. No basta creer en Dios, hay que obedecerle. La fe deviene en obediencia. La voluntad divina es que sus hijos sean prosperados y bendecidos en todo, pero la fe debe ir acompañada de obediencia a la palabra de Dios para que rinda frutos. B. El robo es un pecado de condenación eterna. En el nuevo pacto, Jesús confirmó el pago de los diezmos, según el sacerdocio eterno de Melquisedec, de quien Abraham fue el primer diezmador, bajo la fe, no bajo la ley. Eso implica que el diezmo sigue vigente como un mandato divino bajo el pacto de la gracia, fe. Nadie le regala o paga los diezmos a Dios. Él como dueño absoluto de toda la creación, quien con su poder hace que todo exista y se reproduzca, reclama el diezmo de todo, porque le pertenece. Al pueblo de Israel Dios les llamó ladrones cuando le robaron sus diezmos, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado, Malaquías 3. 11. Si la vigencia del diezmo está demostrada en las escrituras del Nuevo Testamento y en las enseñanzas de Jesús, ¿cómo se le llamará hoy día al incumplimiento del pago de los diezmos? Definitivamente, sigue siendo un robo, un pecado de condenación eterna y la Biblia señala que los ladrones no heredarán el reino de Dios, Primera de Corintios Colosenses 6. 10. Los cristianos deben entender lo grave que es la desobediencia a la palabra de Dios, pues Cristo mismo dijo que por ella serían juzgados los seres humanos en su segunda venida, Juan 12. 48. Eso no implica que si alguien ha fallado con sus diezmos ha perdido su alma, porque mientras hay vida existe oportunidad de arrepentimiento, Eclesiastés 9. 4. Pero, quien practica el pecado consciente y deliberadamente, sin arrepentirse, peca, Primera de Juan 3. 8, y la paga del pecado es muerte, Romanos 6. 23. C. No diezmar es robarle a Dios. Parece sencilla la afirmación de que el diezmo le pertenece al Señor, pero si usted cree en el señorío de Dios sobre su vida debe entender que este es un mandato divino por medio del que Dios le quiere bendecir, si le obedece. Pero, rechazar la voluntad divina revelada en la Biblia tiene implicaciones eternas en la vida del cristiano.
Cuando se toma algo que pertenece a otra persona se llama robo y eso es condenado en la Biblia, Levítico 19. 11 al 13, y Primera de Corintios 5. 11. El diezmo es de Dios y retenerlo es un pecado de robo. El Señor prohíbe robar y retenerle el sueldo al prójimo. La Biblia dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, Levítico 19. 13. Cuando los hijos de Dios resisten obedecer con relación al diezmo incurren en varios pecados. Desobedecen la Biblia y le roban a Dios. Después, le retienen el sustento al prójimo, porque Dios ordenó que los ministros que predican el Evangelio, vivan del Evangelio, Primera de Corintios 9. 13 al 14. Robarle el diezmo a Dios es un pecado de condenación eterna, aunque usted sea cristiano, pues el mandato divino es para los hijos de Dios, no para los pecadores. Si usted es un hijo de Dios, obedezca a su Padre Celestial, antes que sea demasiado tarde y la muerte le sorprenda. Después de morir no hay más oportunidad de arrepentirse, Hebreos 9. 27. Sea fiel a Dios con sus diezmos, arregle sus cuentas con su Creador mientras viva. Recuerde que Dios bendice al dador alegre, Segunda de Corintios 9. 7. D. La palabra de Dios tiene poder para salvar o condenar. Nadie puede condenar a otro ser humano, el juicio le pertenece solo al Señor, pero ese juicio estará basado en la bendita palabra revelada de Dios, la Biblia, Juan 12. 48. Toda desobediencia a la palabra de Dios tiene consecuencias y ella tiene poder de sí misma para juzgar. La palabra de Dios tiene poder para salvar o condenar. Cuando Dios puso la primera pareja en el paraíso les dio un mandato de no comer del fruto prohibido. Según revela el texto sagrado, la voz de Dios apareció en el huerto después de la desobediencia, Génesis 3. 8. Implica que Dios no estaba como un capataz en el huerto. Él le dio libertad de decidir a sus criaturas. No obstante, lo que conectaba a Dios con sus hijos era la palabra que les había dado. Lo mismo sucede hoy. A Dios nadie le ha visto, pero su palabra revelada nos conecta con Él. No se debe profesar amar a Dios sin obedecer la Biblia. Hay millones de personas en el mundo que afirman amar a Dios, sectas y religiones que reclaman servir a Dios, pero nadie puede gozar de comunión con Dios o señalar que ama al Dios de la Biblia si no obedece la Biblia. La obediencia agrada más a Dios que todos los sacrificios y obras que se puedan hacer, 1 de Samuel 15. 22 y 23. Jesús dijo que la palabra será el juez de la humanidad el día del juicio final, al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar, Juan 12. 47 al 49. Jesús regresará a pagar a cada uno según sus obras, Apocalipsis 22. 12, en un juicio basado en la Biblia. Las palabras de Jesús, sus enseñanzas escritas en la Biblia, serán el juez de cada ser humano en su retorno a la tierra en el día postrero. Pablo advierte, el cual, Jesús, pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, Romanos 2. 6 al 8. Jesús confirmó el pago de los diezmos. Sus palabras tendrán consecuencias eternas en quien las oye y lee, Hebreos 12. 22 al 29. Vida eterna a los obedientes y condenación eterna a los desobedientes, Romanos 2. 6 al 8. Razones bíblicas para diezmar. Número 1. El diezmo le pertenece a Dios, Levítico 27. 30, y Él lo demanda de sus hijos, Malaquías 3. 8. Número 2. No diezmar es robarle a Dios y robar es un pecado de condenación eterna, 1 de Corintios 6. 10. Número 3. Dios ha prometido bendecir a los fieles con sus diezmos y ofrendas, Malaquías 3. 10 al 12. Número 4. El diezmo cultiva la comunión íntima de Dios con sus hijos, Deuteronomio 14. 23. Número 5. Dios demanda el primer lugar en la vida de sus hijos y el diezmo es la manera de darle el primer lugar en lo económico, Marcos 12.
30, Proverbios 3. 9 y 10. Número 6. Es un acto de fe y obediencia a la palabra de Dios, DT 4, 2, 27 horas y 26 minutos, Islas 62, 2, aparte 22 y 18-19, Malaquías 3. 10 al 12. Número 7. Se debe dar en reconocimiento de que todo lo que se recibe procede de Dios, HG 2, 8. Número 8. El diezmo es de la fe, gracia. La ley solo confirmó el diezmo que ya practicaron los patriarcas, Levítico 27. 30, Números 18. 21. Número 9. Así como los levitas ministraban en templo y recibían los diezmos y ofrendas, también, los ministros del Evangelio tienen mandato del Señor de participar del mismo derecho, 1,9. 13 a 14. Número 10. Jesús aprobó el pago de los diezmos, Mateo 23. 23. Número 11. El sostenimiento de la obra de Dios y la extensión del reino de Dios en la tierra depende de los diezmos y ofrendas ordenadas por Dios, Mateo 24. 14. Número 12. La Biblia señala que quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca, Santiago 4. 17. Número 13. Los hombres de Dios en la Biblia fueron hombres prósperos y ellos diezmaron, Génesis 14. 20, y 28. 22.